Imagínate esto. Has vivido toda una vida creyendo en la lealtad, en la confianza, creyendo que al final del día lo que tienes en casa es auténtico, sólido, real. Pero un día algo cambia, algo se rompe en el aire y aunque no puedes verlo, lo sientes. Es como un perfume extraño que flota en la habitación, como una sonrisa que no parece genuina. Porque cuando alguien te traiciona, deja rastros. Siempre deja rastros. Y si tu intuición te está gritando que algo no está bien, te aseguro que no estás loco. Las señales existen, pero están diseñadas para pasar desapercibidas, para confundirte, para que creas que el problema eres tú, pero no lo eres. Hoy voy a mostrarte las 7 señales inequívocas de que una mujer acaba de tener intimidad con otro. Porque aunque lo niegue, aunque intente disfrazarlo, su cuerpo, su actitud, su propio entorno la delatan. Y créeme, la última señal es tan brutal que te hará cuestionarlo todo. Soy Celia y voy a abrirte los ojos a lo que nadie quiere que descubras. Quédate conmigo porque este conocimiento puede ser la diferencia entre seguir engañado o recuperar el control de tu vida. ¿Alguna vez has sentido que la persona que tienes al lado ya no es la misma, que aunque su rostro sigue siendo familiar, su mirada ya no te pertenece? Como si detrás de cada sonrisa, detrás de cada palabra hubiera algo roto, algo que ya no puedes reparar. Esa sensación no es paranoia, es instinto. Es tu mente diciéndote que abras los ojos y dejes de fingir que todo está bien. Porque cuando alguien acaba de ser infiel, su actitud cambia. No hay forma de ocultarlo por completo, por más que intente disfrazarlo con un cariño artificial o con un silencio frío e inexplicable. Este es el primer punto que debes entender, los cambios repentinos en su actitud y distancia emocional. ¿Te has dado cuenta de que de un día para otro dejó de buscarte? Dejó de preguntarte cómo estás, de interesarse genuinamente por lo que te pasa o peor aún, se muestra excesivamente amable, como si quisiera cubrir su culpa con una atención fingida. Es una estrategia vieja como el mundo. Aparentar perfección para que no notes el caos interno, para que creas que sus sonrisas aún son sinceras. Pero hay algo que nunca podrá esconder y es la ausencia de conexión real. Porque cuando la mente está ocupada en otra parte, cuando el cuerpo se ha entregado a alguien más, el vínculo que existía contigo se quiebra. Imagina esto. Un hombre llamado Fernando llega a casa después de un largo día. Lo primero que hace es buscar a su esposa, saludarla, preguntarle cómo ha estado, pero algo en su voz suena vacío, como si su saludo no hubiera sido recibido por completo, como si fuera solo un ruido de fondo que ella prefiere ignorar. Fernando empieza a notar que cada vez que intenta acercarse, ella se aleja. Ya no hay risas compartidas ni conversaciones espontáneas. Todo se ha vuelto monótono, frío. En algún punto del camino dejaron de ser dos personas conectadas y se convirtieron en extraños que solo comparten un techo. Y no es que él no se haya dado cuenta antes. Claro que lo hizo, pero prefirió ignorarlo. Porque admitir que algo va mal significa enfrentarse a la cruda realidad de que tal vez ya no es suficiente para ella. Pero ese tipo de pensamientos son los que terminan destruyendo al hombre, porque en lugar de enfrentar el problema, se miente a sí mismo, se convence de que todo está en su cabeza, de que es solo su imaginación y en ese autoengaño va perdiendo el control de su vida. La realidad es esta. Cuando alguien se aleja emocionalmente, siempre hay un motivo. Y si sientes que su actitud ha cambiado de forma abrupta, que de repente parece más distante o más amable de lo normal, es porque algo se está rompiendo por dentro. Puedes ignorarlo, seguir fingiendo que todo está bien o puedes abrir los ojos y enfrentarlo de una vez por todas. Pero aquí no se acaba todo, porque cuando alguien se aleja emocionalmente, empieza a hacer cosas que antes jamás se hubiera atrevido a hacer. El cambio no se da solo en sus palabras o en su mirada, sino en sus acciones más cotidianas. Y es aquí donde llegamos al segundo punto crucial de este video. Higiene personal sospechosa y hábitos inusuales. Piénsalo por un momento. Los seres humanos somos criaturas de costumbres. Nos movemos por rutinas, por hábitos que se repiten a diario, casi sin darnos cuenta. Pero cuando alguien comete una traición, la rutina se desmorona. Porque el acto en sí no solo es un evento físico, sino también un golpe psicológico. De repente,
Todo lo que solía ser natural se convierte en un reflejo incómodo que intenta cubrir rastros, borrar huellas, eliminar cualquier evidencia que pueda delatar la infidelidad. El filósofo estoico Epicteto decía que ningún hombre es libre si no puede controlarse a sí mismo. Y eso aplica perfectamente aquí. Porque quien es infiel está atrapado en su propia culpa y en el miedo constante de ser descubierto. Esclavizado por sus propios impulsos, busca la forma de ocultarlos a toda costa. Pero por mucho que intente controlar las consecuencias, el cuerpo traiciona y la obsesión por la limpieza exagerada es uno de los primeros síntomas. Si de repente notas que tu esposa llega a casa y lo primero que hace es ir al baño a ducharse sin razón aparente, o si encuentras que lleva consigo un cambio de ropa extra cuando antes jamás lo hacía, deberías preguntarte por qué. No se trata de ser paranoico, se trata de ser realista, porque cuando alguien acaba de traicionarte, su necesidad de eliminar cualquier rastro físico de ese acto es tan desesperada que termina delatándose con sus propios actos. Imagínate a Roberto, un hombre de 60 años que se da cuenta de que su esposa empieza a llegar tarde a casa y siempre con la misma excusa. Me quedé hablando con una amiga, pero algo en él le dice que hay más detrás de esas palabras. Hasta que un día la ve entrar apresurada al baño, como si quisiera borrar algo de su piel que no le pertenece. Ese fue el momento en que Roberto se dio cuenta de que no se trataba solo de su imaginación, porque la forma en que ella se limpiaba a sí misma no era un acto de rutina, sino de desesperación, un reflejo del miedo a ser descubierta. La infidelidad tiene esa característica brutal de cambiar hasta las cosas más sencillas, porque quien esconde algo siempre actúa con desespero. No existe paz en alguien que traiciona. Solo la constante lucha por mantener la mentira. Y esa lucha se refleja en su comportamiento, en sus hábitos, en su manera de enfrentarse a la realidad. Y mientras tú sigas cerrando los ojos, mientras te niegues a aceptar que lo que ves es real, seguirás siendo víctima de un engaño que se construye con cada ducha rápida, con cada prenda de ropa que desaparece misteriosamente o con cada perfume extraño que intenta enmascarar el olor de la traición. Porque aunque intente ocultarlo, aunque se esfuerce por seguir su vida como si nada hubiera pasado, su cuerpo la delata y tú lo sabes, lo has sentido. Esa incomodidad que no puedes explicar, ese presentimiento que te quema por dentro y que prefieres ignorar porque aceptar la verdad duele. Pero es mejor enfrentar el dolor que vivir en la mentira. Hasta ahora hemos hablado de la actitud distante y de esos hábitos de higiene sospechosos que intentan borrar la culpa. Pero hay algo aún más revelador, algo que no puedes ignorar si de verdad quieres descubrir la verdad. Hemos llegado al tercer punto de este video, excusas frecuentes para ausentarse o llegar tarde. Porque cuando alguien esconde un secreto, la rutina diaria se convierte en su peor enemiga y tiene que fabricarse una nueva realidad para justificar cada ausencia. Es simple. Si antes siempre llegaba a casa a la misma hora y ahora parece que las reuniones con amigas, las salidas espontáneas o los recados interminables se multiplican, no es casualidad. No se trata de cambios normales en su vida. Es el síntoma de alguien que está manipulando su tiempo para encubrir lo que no quiere que descubras. Porque la infidelidad no solo se refleja en lo que hace cuando está contigo, sino sobre todo en lo que hace cuando no lo está. Imagina esto. Miguel, un hombre de 62 años, empieza a notar que su esposa sale cada vez más seguido con su grupo de amigas, del cual jamás había oído antes. Lo que empezó como algo ocasional se convierte en un hábito semanal. Y cuando él intenta acompañarla, siempre recibe la misma respuesta. Son cosas de mujeres, no te vas a sentir cómodo, pero hay algo en su voz, en la manera nerviosa en la que ríe cuando trata de justificar esas salidas que a él no le termina de convencer porque sabe que antes no era así, porque sabe que ese patrón de ausencias no es natural, sino una coartada para esconder algo más grande. Aquí es donde entra la estrategia que debes aplicar. Si realmente quieres descubrir la verdad, en lugar de confrontarla directamente, que es lo que la mayoría hace y termina en discusiones inútiles, debes aplicar lo que yo llamo la observación estratégica. No se trata de vigilarla ni de obsesionarte con cada uno de sus movimientos. Se trata de prestar atención genuina a los patrones que empiezan a formarse en su comportamiento. Primero, identifica qué tan frecuentes se producen esas salidas o retrasos. Si son eventos aislados, puede que no haya motivo para alarmarse.
Pero si es algo recurrente, debes abrir bien los ojos. Segundo, no te quedes con la explicación superficial que te da. Si realmente está haciendo lo que dice hacer, su relato será coherente, consistente y sin necesidad de adornos exagerados. Tercero, observa su lenguaje corporal cada vez que justifica una salida, porque aunque la boca mienta, el cuerpo siempre habla con la verdad. Por ejemplo, si te dice que fue a cenar con una amiga y al preguntarle qué comió, se queda en blanco o te da una respuesta vaga, probablemente esa cena nunca existió. Si su historia cambia cada vez que la mencionas o si reacciona con irritación cuando simplemente haces una pregunta casual, ahí tienes una señal clara de que algo no encaja. Y esta técnica de observación estratégica no se trata de atrapar a alguien en la mentira, sino de confirmar tus sospechas con hechos y no con suposiciones. Porque la peor traición que puedes hacerte a ti mismo es creer ciegamente en palabras que no tienen sustento. Ahora, antes de continuar con las siguientes señales, quiero que hagas algo. Si hasta este punto algo de lo que he dicho te ha resonado, quiero que dejes un comentario aquí abajo diciéndome desde qué país me estás viendo. Y dime también si alguna vez has sentido que alguien intenta manipularte con excusas mal hechas. Quiero conocer tu historia porque compartirla es el primer paso para dejar de ser víctima y empezar a recuperar el control de tu vida. Si este mensaje está abriéndote los ojos, suscríbete ahora y dale me gusta a este video porque lo que viene es todavía más fuerte y la última señal es tan brutal que puede cambiar para siempre la forma en que percibes la realidad. Continuemos. Ya hemos hablado sobre las excusas constantes, esas justificaciones tan endebles que se desmoronan al más mínimo cuestionamiento. Pero hay algo aún más delicado, algo que no solo se refleja en lo que dice, sino también en lo que hace o mejor dicho, en lo que ya no hace. Hemos llegado al cuarto punto de este video. Cambios en su deseo o comportamiento íntimo. Porque si hay algo que la infidelidad siempre deja al descubierto es el vínculo físico entre dos personas. Ese vínculo que por mucho que intente negarlo, nunca vuelve a ser el mismo. Aquí es donde la mayoría de los hombres comete un error devastador. Cuando empiezan a notar que su esposa ya no se muestra interesada en la intimidad o, por el contrario, se vuelve exageradamente apasionada, piensan que el problema es suyo, que quizás ya no son lo suficientemente atractivos, lo suficientemente interesantes, lo suficientemente hombres, se convencen de que la culpa recae sobre ellos y en ese proceso de autodestrucción comienzan a ofrecer más de lo que reciben, a arrastrarse por migajas de afecto, creyendo que eso resolverá las cosas. Pero la realidad es más brutal de lo que quieren aceptar. Cuando una mujer ha sido infiel, su comportamiento íntimo sufre alteraciones que son imposibles de disimular. Por un lado, puede ocurrir que su deseo hacia ti se reduzca a la nada, porque al entregarse a otro hombre, su energía y atención se desvían completamente. La culpa, la comparación constante, la sensación de estar viviendo dos vidas al mismo tiempo. Todo eso la aleja de ti y tú, en lugar de verlo como una advertencia, lo tomas como un defecto personal, como si tu valor dependiera de que ella siga deseándote. Por otro lado, existe la otra cara de la moneda, aquella en la que su deseo aumenta de manera extraña, casi desesperada, porque sabe que está traicionándote y cree que puede compensarlo con caricias vacías y promesas fingidas. Intenta mantener las apariencias, convencerse a sí misma de que todavía hay algo que salvar, pero no se da cuenta de que su esfuerzo desesperado por encubrir la verdad solo la vuelve más evidente, porque el deseo genuino no se puede forzar, no se puede fingir. Y cuando alguien lo intenta, el resultado es tan artificial que incluso tú que intentas aferrarte a la esperanza, lo puedes notar. La verdadera trampa mental aquí es que te culpas por su desinterés o por su repentino afán de complacencia. Te preguntas qué estás haciendo mal cuando la realidad es que el problema no eres tú. El problema es que alguien que ha decidido traicionarte difícilmente puede entregarse de forma auténtica porque su mente ya está en otro lado, su cuerpo ha sido compartido y ese simple hecho lo cambia todo. Si permites que esa culpa falsa se instale en tu mente, te vuelves prisionero de una mentira que nunca fue tu responsabilidad. Te convences de que si intentas ser más amable, más atento, más comprensivo, entonces ella volverá a ser la misma de antes. Pero lo cierto es que nunca se trata de mejorar lo que eres.
Se trata de entender que tu valor no depende de la aprobación de alguien que ha decidido romper el compromiso que tenían. Imagínate a Luis, un hombre que empieza a notar que su esposa lo busca más en la cama después de semanas de rechazos constantes. Al principio, él lo toma como algo positivo, como un intento de recuperar la relación, pero hay algo en esos encuentros que no se siente real. Todo se vuelve automático, apresurado, mecánico, hasta que un día descubre la verdad. Esos gestos no eran un acto de amor, sino una forma desesperada de silenciar su propia culpa. Y ahí es cuando Luis entiende que todo lo que creyó que estaba reconstruyendo era solo un espejismo. El peor error que puedes cometer es permitir que el comportamiento íntimo de tu esposa determine tu valor como hombre. Porque si caes en ese juego, nunca recuperarás tu dignidad. Es hora de abrir los ojos y enfrentar la realidad. Hasta ahora hemos desenmascarado señales que solo alguien dispuesto a abrir los ojos es capaz de reconocer. Pero hay un aspecto que puede parecer insignificante hasta que lo analizas con detenimiento. Porque no solo se trata de su comportamiento contigo o de sus extrañas ausencias. Hay algo que refleja el grado de confianza que le queda en la relación y ese es el acceso a su mundo personal. Estamos hablando de los aparatos tecnológicos más protegidos que nunca. Vivimos en una era donde todo se guarda en un pequeño dispositivo. Mensajes, llamadas, fotos, conversaciones privadas. Y cuando alguien se siente culpable por lo que ha hecho, su primera reacción es proteger ese mundo digital como si su vida dependiera de ello. Antes tu esposa podía dejar su teléfono sobre la mesa desbloqueado, sin preocuparse. Pero de repente todo cambia. Su celular siempre está a su lado. La pantalla se apaga apenas lo suelta y cualquier intento de tocarlo se convierte en una ofensa. El problema es que la mayoría de los hombres caen en la trampa de justificar estos cambios. Se dicen a sí mismos que es normal, que todo el mundo tiene derecho a su privacidad, que no deberían desconfiar. Pero hay una diferencia abismal entre tener privacidad y ocultar secretos. Y tú lo sabes, aunque no quieras aceptarlo, porque cada vez que la ves escribir mensajes de manera compulsiva, cada vez que aparece esa expresión nerviosa en su rostro, cuando su teléfono suena y se apresura a contestar, algo dentro de ti grita que eso no es normal. Aquí está la parte más destructiva de todo esto. En lugar de enfrentar la situación, prefieres creer que la culpa es tuya por desconfiar, que eres un paranoico, un celoso sin remedio. Y en ese intento de convencerte a ti mismo de que nada está pasando, empiezas a retroceder, a ceder tu poder, a convertirte en un hombre que prefiere ser ignorado antes que enfrentar la verdad. Porque el autoengaño se vuelve un refugio cómodo, pero también una prisión mortal. La realidad es esta. Si una persona se comporta como si estuviera protegiendo un tesoro escondido, es porque está ocultando algo. Y no se trata de volverte un obsesivo que revisa cada detalle. Se trata de abrir los ojos y observar los hechos por lo que son. Porque si eliges ignorarlos, lo único que logras es convertirte en un cómplice de tu propia destrucción emocional. Revertir esta situación requiere un cambio radical en tu mentalidad. Primero, debes dejar de justificar lo injustificable. Si alguien que supuestamente comparte su vida contigo se comporta como si tuviera secretos que proteger, tú tienes todo el derecho de cuestionarlo. Pero no lo hagas desde la desesperación o el rencor. Hazlo desde la claridad absoluta de que mereces respeto. Y el respeto se gana siendo sincero, no escondiendo la verdad detrás de pantallas bloqueadas y contraseñas que nunca conoces. Segundo, debes entender que tu valor no está determinado por la aprobación o el cariño de alguien que actúa como si estuviera viviendo una doble vida. Porque cada vez que intentas hacerte el ciego frente a esas señales, te estás traicionando a ti mismo. Y si hay algo que un hombre nunca debería hacer, es traicionarse. Imagina a Carlos, un hombre que lleva más de 30 años casado. Un día, sin previo aviso, se da cuenta de que su esposa ahora duerme con el teléfono bajo la almohada, algo que nunca había hecho antes. Al principio intenta ignorarlo. Se convence de que es solo su imaginación, pero cada día que pasa la evidencia se acumula. Mensajes eliminados, llamadas que nunca se mencionan, discusiones que empiezan con un simple ¿por qué estás tan paranoico? Hasta que finalmente comprende que su error no fue desconfiar, su error fue ignorar la realidad cuando la tenía frente a sus ojos.
La única manera de liberarte de esta trampa mental es tomar el control de tu propia vida. No estoy diciendo que te conviertas en un vigilante desesperado. Estoy diciendo que dejes de justificar las cosas que sabes que no son normales, que aceptes la verdad aunque duela, porque solo cuando lo haces puedes empezar a recuperar tu dignidad. La pregunta es, ¿vas a seguir permitiendo que te traten como un idiota o vas a tomar las riendas de tu vida? Y enfrentar lo que está sucediendo realmente. Porque aquí no se trata de controlarla a ella, se trata de recuperarte a ti. Si hasta ahora todo lo que has escuchado te resulta familiar, entonces sabes que cada señal que he mencionado es como un golpe directo al orgullo. Pero hay algo más, algo que no se puede ocultar por completo y que siempre deja un rastro. Hemos llegado al sexto punto de este video. Gastos inexplicables o comportamientos financieros extraños. Porque cuando alguien está traicionándote, su vida económica también se ve afectada. Y por más que intente disimularlo, siempre hay un desliz, una inconsistencia que la delata. Imagina esto. Tú y tu esposa siempre han compartido las finanzas de manera transparente. Sabes cuánto gana, cuánto gasta y en qué lo gasta. Pero un día notas que su tarjeta de crédito tiene movimientos que no encajan con su rutina habitual, compras que no te menciona, retiros de dinero que jamás justifica. Y cuando decides preguntarle, su respuesta es tan vaga y superficial que más que darte tranquilidad, despierta aún más sospechas. Te dice que fueron regalos para amigas o cosas que necesitaba, pero nunca te muestra nada concreto. Y aunque intentes convencerte de que todo está bien, sabes que algo está podrido en esa historia. Aquí está la verdad brutal. Cuando una mujer acaba de ser infiel, su comportamiento financiero también cambia. Porque ese tipo de traición no solo demanda tiempo y energía, también demanda recursos, salidas a lugares que tú no conoces, cenas que jamás comparte contigo, regalos que se compran con dinero que mágicamente desaparece de la cuenta. Y tú, en lugar de enfrentarlo, eliges mirar hacia otro lado. Porque admitir que te están ocultando algo es aceptar que no tienes el control de la situación. Y eso para un hombre que se ha dedicado toda su vida a construir algo sólido es insoportable. Pero no se trata solo del dinero que se gasta sin explicación. También se trata de las reacciones que genera el simple hecho de preguntarle qué está pasando. Porque cuando alguien se siente acorralado, su primera respuesta es la agresividad. Te acusan de ser desconfiado, de exagerar, de querer controlarlo todo. Y tú, en un intento patético de no perderla, cedes, te callas, permites que la duda se pudra dentro de ti hasta que ya no puedes ignorarla. Y es en ese punto donde empiezas a desmoronarte, porque la traición financiera no es solo un problema económico, es un reflejo de la mentira que está destruyendo tu relación desde adentro. Porque si alguien tiene que esconder cómo gasta su dinero o inventar excusas cada vez que aparece un gasto fuera de lugar, es porque hay algo que no quiere que descubras. ¿Sabes cuál es el problema real? Que tú mismo te convences de que no vale la pena cuestionar esos detalles, que prefieres mantener la paz artificial antes que enfrentar la verdad, porque hacerlo significaría poner en riesgo todo lo que creías seguro. Pero dime algo, ¿de qué sirve mantener la paz si está construida sobre mentiras? La única forma de enfrentar esto es recuperar tu dignidad. Y eso empieza por dejar de justificar lo injustificable, por dejar de permitir que alguien manipule tus emociones a su conveniencia. Si notas que el dinero se va en cosas que jamás ves, si notas que cada vez que preguntas recibes evasivas o ataques en lugar de respuestas, entonces tienes que actuar porque lo que está en juego no es solo tu estabilidad financiera, es tu respeto propio. Imagínate seguir en esta situación por meses, incluso años, viendo cómo tu esfuerzo y tu dedicación se esfuman en cosas que ni siquiera conoces, viviendo con la constante sospecha de que te están usando como un simple proveedor mientras tú te autoconvences de que todo está bien. Eso no es vida, eso es convertirte en un esclavo de tus propias emociones. Te parece duro, pues es la realidad. Y si no haces algo al respecto, seguirás viviendo en esa mentira que tú mismo permitiste que se construyera. Ahora, si realmente estás listo para abrir los ojos y enfrentar lo que está pasando, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es la señal más brutal de todas, la que deja expuesta la traición en su forma más cruda y dolorosa. Hasta aquí hemos desenterrado lo que muchos prefieren seguir ignorando.
La distancia emocional, los hábitos extraños. Las excusas torpes, el deseo forzado o ausente, las mentiras tecnológicas y el dinero que se desvanece como agua entre las manos. Todo eso apunta a una realidad que duele más de lo que estás dispuesto a admitir. Pero existe una señal que siempre traiciona a quien intenta ocultar la verdad. Y esa señal es tan brutal porque va más allá de las palabras o las justificaciones baratas. Estamos hablando de los cambios en su lenguaje corporal y microexpresiones. El cuerpo no miente, nunca lo ha hecho. Mientras su boca pronuncia excusas y sus ojos intentan mostrarte una calma que no siente, su cuerpo la traiciona. Los movimientos nerviosos, las miradas que esquivan la tuya, la rigidez en sus gestos cuando intenta explicarse, porque aunque intente cubrir la verdad con discursos elaborados, su lenguaje corporal no sabe mentir y tú en lo más profundo de tu instinto lo sabes. Siempre lo has sabido. El problema es que en lugar de enfrentar la realidad decides justificar lo injustificable. Te repites una y otra vez que estás exagerando, que no puedes destruir todo por simples sospechas. Pero, ¿y si esas sospechas no fueran tan simples? ¿Y si esa incomodidad que sientes cada vez que la miras a los ojos es la verdad empujando desde adentro para salir? Porque la verdad no se esconde para siempre. Puede disfrazarse, puede diluirse en palabras bonitas y promesas vacías, pero siempre encuentra la manera de mostrarse. Piénsalo. ¿Cuántas veces la has visto reír de manera forzada? ¿Cuántas veces sus ojos se desvían de los tuyos cuando le preguntas algo sencillo? ¿Cuántas veces se muestra impaciente como si tu presencia le resultara una molestia más que un placer? Los pequeños gestos que antes eran naturales, ahora parecen estudiados, calculados. La rigidez de sus movimientos es la manifestación física de su culpa. Y tú lo notas, aunque intentes hacerte el ciego. Si llegaste hasta aquí es porque ya lo sospechabas, porque cada palabra que he dicho resonó en algún rincón de tu mente que prefieres ignorar. Pero la verdad siempre deja huellas y si sigues permitiendo que te mientan, el problema no es solo de ella, es tuyo. Porque decides aceptar una vida construida sobre la mentira. Porque eliges engañarte a ti mismo pensando que es mejor vivir en la ignorancia que enfrentar la realidad. Pero déjame decirte algo claro. No existe nada más destructivo que seguir negando lo evidente. Cada día que pasas permitiendo que la mentira se instale en tu vida, pierdes algo de ti mismo. Tu dignidad, tu autoestima, tu poder como hombre. Porque si no eres capaz de enfrentar la verdad, entonces, ¿qué eres capaz de enfrentar? El cambio depende completamente de ti, de nadie más. Si sigues ignorando esas señales, si sigues permitiendo que la mentira se apodere de tu vida, entonces no tienes derecho a quejarte después, porque el poder de actuar siempre ha estado en tus manos, no en las de ella, no en las de nadie más, solo en las tuyas. Ahora es el momento de decidir. ¿Vas a seguir viviendo en la ignorancia? ¿Vas a permitir que el miedo a la verdad siga controlando cada uno de tus pasos? ¿O vas a recuperar el control de tu vida y empezar a vivir con la dignidad que mereces? Porque al final del día lo único que importa es que puedas mirarte al espejo y saber que no te traicionaste a ti mismo. Esta es la última señal. Pero no la última lección, porque ahora la verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer con todo lo que has descubierto? La respuesta depende de ti y solo de ti. Si has llegado hasta aquí, significa que eres diferente, que eres alguien dispuesto a enfrentar la verdad, aunque duela. Que prefieres abrir los ojos y ver la realidad, por más brutal que sea, en lugar de seguir viviendo en la cómoda ignorancia de las excusas y las mentiras. No cualquiera tiene el valor de escuchar estas verdades hasta el final. ¿Por qué admitir que algo está mal, que te están traicionando, que tu vida no es lo que pensabas? Requiere más coraje que simplemente hacerte el ciego y seguir adelante como si nada pasara. Este no es un mensaje de consuelo. No estoy aquí para decirte que todo va a mejorar por arte de magia o que la vida se encargará de hacer justicia. No, las cosas no se resuelven solas. Si alguien ha decidido traicionarte, si alguien ha optado por mentirte una y otra vez, la única persona que puede ponerle un alto eres tú. Nadie va a recuperar tu dignidad por ti. Nadie va a devolverte el respeto que perdiste al ignorar lo evidente. Ahora es tu turno. Ya tienes la verdad frente a ti y puedes elegir ignorarla o actuar.
Puedes seguir aceptando excusas mal hechas, fingiendo que todo está bien cuando sabes que no lo está. O puedes hacer algo al respecto porque mereces vivir con dignidad, mereces respeto y sobre todo mereces recuperar el control de tu vida. Quiero que dejes un comentario aquí abajo diciendo solo esto. Amo la sabiduría porque al escribirlo estás reconociendo que ya no vas a permitir que nadie te siga engañando. Y también quiero que me digas desde qué país me estás viendo, porque esto no se trata solo de mí hablando y tú escuchando. Esto es una comunidad de personas que han decidido despertar. Soy Celia y esto es Hogar de Sabiduría. Este canal existe para abrirte los ojos, para mostrarte la realidad sin filtros ni promesas vacías. Porque el verdadero cambio empieza cuando decides dejar de vivir en la mentira y comienzas a actuar con la verdad en la mano. Aquí no vas a encontrar palabras dulces ni consuelo barato. Aquí encontrarás la fuerza que necesitas para enfrentar lo que otros prefieren callar. Si este mensaje te hizo abrir los ojos, suscríbete ahora. Únete a esta comunidad de hombres que han decidido despertar y recuperar lo que les pertenece, su dignidad, su poder, su verdad. Comparte este video porque aunque no lo creas, alguien más necesita escuchar esto hoy. Y esto no termina aquí. La conversación continúa. Haz clic en uno de los videos que aparecerán en pantalla, porque si estás listo para abrir los ojos por completo, no puedes detenerte ahora. El camino hacia la verdad apenas comienza.